Hola, bienvenidos a Estudio con Podcast. Hoy nos metemos de lleno en la séptima entrega de nuestra serie sobre iniciativas legislativas de 2026. ¿Y qué tenemos sobre la mesa? Pues nada menos que el Real Decreto Ley 7/2026. Vamos a desgranar este plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio, una legislación de urgencia con unas implicaciones, como veremos, enormes para nuestra economía y, por supuesto, para la sociedad. Muy bien, pues vamos al lío. ¿Qué fue lo que lo provocó todo? Para entender este plan, primero hay que entender su origen, el catalizador. Un nuevo conflicto militar a gran escala en Oriente Medio. Y ojo, con unos efectos que fueron inmediatos y sobre todo globales. A ver, todo estalla el 28 de febrero. Fijaos, una operación militar conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Y claro, la respuesta de Teherán fue inmediata y además generalizada. El resultado, pues una escalada bélica rapidísima. Es decir, desde el primer momento estaba claro que este conflicto no iba a resolverse en cuestión de días. Y claro, más allá de la geopolítica, de los movimientos de tropas, está el coste humano. Y fue terrible desde el minuto uno. Las organizaciones de derechos humanos empezaron a informar de más de 1.300 personas fallecidas. Es una cifra que nos pone los pies en la tierra, ¿verdad? Nos recuerda la cruda realidad que siempre se esconde detrás de estos grandes titulares. Bueno, y ahora la gran pregunta. ¿Cómo un conflicto, que parece regional, acaba afectando a todo el planeta? Pues vamos a ver esa onda expansiva económica. Porque, como veremos, cuando la crisis ocurre en un punto tan estratégico como este, lo desestabiliza absolutamente todo. Una de las consecuencias más inmediatas, y desde luego de las más graves, fue el bloqueo del estrecho de Hormuz. Pensemos en ese punto clave, ese paso entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. No es una ruta a cualquiera, es una arteria vital para la energía mundial. Así que su cierre, lógicamente, interrumpió las cadenas de suministro de forma radical e inmediata. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, ojo a este dato. Por ese estrecho pasa ni más ni menos que un 20% de todo el petróleo y el gas que se consume en el mundo, una quinta parte. Así que claro, su bloqueo no es un problema menor, es un impacto masivo e inevitable para todos. Como era de esperar, los mercados no tardaron nada en reaccionar. Y la reacción fue brutal. El precio del barril de Brent de repente por encima de los $119. ¿Y el gas natural en Europa qué pasó? Pues subió un 40% en un solo día. Una volatilidad extrema, una auténtica locura que al final se nota en el bolsillo de todo el mundo. Y aquí llegamos a la clave de todo el asunto. El propio decreto lo dice, y cito textualmente: la dependencia de combustibles fósiles importados constituye una vulnerabilidad estructural de primera magnitud. O sea, lo que esta crisis hizo fue ponernos delante, de una forma muy cruda, una debilidad que ya conocíamos de sobra, que nuestra economía depende peligrosamente de la energía que compramos fuera. Así que con este panorama de inestabilidad, el gobierno español tenía que mover ficha. Y lo hizo activando una respuesta formal, que es justo lo que vamos a analizar ahora. Un plan de choque diseñado para mitigar todas estas consecuencias. Pues aquí está, este es el documento oficial, el protagonista de nuestro análisis de hoy, el Real Decreto Ley 7/2026, un plan que se define como integral y que tiene un objetivo muy claro: hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis, es decir, proteger tanto a las empresas como a la ciudadanía. Pero, a ver, lo curioso de este plan es que no sale de la nada, no es una estrategia completamente nueva. Si nos fijamos, es muy coherente con las respuestas que ya se dieron a otras crisis internacionales como la de Ucrania en 2022 o el conflicto de 2023. El principio de fondo parece ser siempre el mismo: proteger la economía y sobre todo a los colectivos más vulnerables. Muy bien, ya conocemos el contexto y el porqué del plan. Ahora toca meterse en la letra pequeña. ¿Qué medidas concretas incluye este decreto? ¿Cómo se traduce toda esta teoría en acciones reales y tangibles? Vamos a verlo. Básicamente, el plan se apoya en tres grandes pilares. Por un lado, medidas económicas para echar un cable a las empresas y las cadenas de suministro. Por otro, medidas sociales para proteger a los más vulnerables de la subida de costes. Y finalmente, y esto es fundamental, medidas energéticas. ¿Para qué? Para acelerar la transición a las renovables y, de alguna manera, atacar la raíz del problema. Y esto no se queda en buenas intenciones, claro. El decreto pone dinero sobre la mesa. Fijaos en algunas de las inversiones más importantes. 367 millones de euros para ayudas al gasóleo profesional, algo clave para el transporte. 112 millones para flexibilizar los contratos de la luz. Y 10 millones para algo muy interesante: impulsar las oficinas de transformación para comunidades energéticas locales. Y todo esto al final nos lleva a la gran lección que parece extraerse de este decreto, que existe una conexión directísima entre las crisis geopolíticas y la urgencia de la transición energética. No son dos debates distintos, sino que son, en realidad, dos caras de la misma moneda.
Ahora bien, hay que decir que esta crisis pilla a España en una posición algo mejor que crisis anteriores. Hay un camino recorrido. Como se ve en este gráfico, la potencia renovable instalada se ha casi duplicado desde 2018. Hemos pasado de 48 a 95 gigavatios. No está nada mal. Y esa inversión, lógicamente, ha tenido sus resultados. Hoy en día, las renovables ya suponen cerca del 60% de nuestro mix eléctrico. Esto es importante, porque actúa como una especie de colchón, de amortiguador contra la volatilidad de los combustibles fósiles, aunque, como la propia crisis ha demostrado, todavía no es suficiente. Al final, lo que se plantea aquí es una elección entre dos modelos energéticos, dos caminos muy distintos. Por un lado, seguir con la dependencia energética, que ya hemos visto que significa exposición a la volatilidad y vulnerabilidad geopolítica. Y por el otro, apostar por la autonomía con renovables, que sobre el papel ofrecen más estabilidad de precios y sobre todo seguridad nacional. Por eso, el mensaje de fondo que subraya el propio gobierno es muy claro, y volvemos a una cita del texto. Cada retraso en completar la transición energética prolonga la vulnerabilidad. Dicho de otro modo, cada día que pasa sin avanzar es un día más de riesgo. La urgencia ya no es solo por el clima, es una urgencia económica y de seguridad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para el futuro. En un mundo que es, a todas luces, cada vez más inestable, ¿es la soberanía energética la nueva seguridad nacional? Ahí queda la pregunta. Seguiremos analizando las distintas iniciativas legislativas de este 2026. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perdértelo.